momentos. Y grábenos, don David, en estos momentos me enlazo vía Skype en vivo y en directo con Alessandro Pagani. Él es analista de la revista Contralínea, escritor, historiador, un hombre al que respetamos, al que admiramos. Alessandro, te agradezco mucho tu paciencia y aquí estamos siempre para escucharte en Sin Censura. Un abrazo. Hola Vicente, qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos, Toño, un gusto conocerte. Oye, Alessandro, pues importante escuchar tu voz, tu análisis de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo digo que los mensajes de ayer de López Obrador fueron contundentes, de una gran mexicanidad, reivindicando a los mexicanos en Estados Unidos, recordándole a Donald Trump que hay heridas que no se olvidan, diciéndole a Donald Trump que ni se le ocurra tratarnos como su patio trasero, como en algún momento nos han tratado los estadounidenses. Yo digo que regresa a México con orejas y rabo, poniéndolo en términos taurinos, pero pues tenemos a voces como las de Jorge Ramos, quien ayer decía: ¿por qué Trump y López Obrador no se atrevieron a contestar preguntas de la prensa en ninguna de las dos conferencias que dieron? Extraño para dos mandatarios que hablan mucho con los periodistas y dan mañaneras. Es por supuesto una manera de tratar de controlar el mensaje. Y obviamente otras voces en México que están muy ardidas porque al presidente, desde mi perspectiva, quiero escuchar tu opinión, tu análisis, le fue muy bien en Washington. Te escucho, Alessandro Pagani. Tu presentación es muy correcta, estoy de acuerdo contigo y la suscribo. Fíjate que yo pienso que el discurso de AMLO es como un manifiesto político que se debería estudiar en todas las facultades de ciencias políticas y relaciones internacionales, pues ya es un discurso histórico y político de alto nivel. Lo dijiste muy bien tú, Vicente, bajó el nivel del racismo a Trump, puso en claro que los mexicanos son un pueblo trabajador, tuvo que decirlo, reconocerlo también el mismo Trump. Obviamente Trump está haciendo campaña electoral, que se acercan las elecciones en Estados Unidos, pero dentro de este contienda entre democráticos y republicanos encontramos un grande orador, un grande estatista, que es Andrés Manuel López Obrador, que fue capaz de llevar toda la política, la tremenda política de México que siempre ha tenido desde el general Cárdenas y que se perdió en estos últimos 40 años del gobierno del PRI y del PAN. Por cuanto concierne las críticas que hay contra López Obrador y que vienen desde la derecha y desde la fuerza izquierda, yo les quisiera preguntar dónde estaban, por ejemplo, cuando Caso se reunía con Salinas de Gortari, dónde estaban cuando, por ejemplo, Fidel Castro hacía una misa con el Papa en la Plaza de la Revolución, José Martí en la Plaza de La Habana. Todos criticando a López Obrador porque se reúne con Trump, pero nadie dice que es una reunión de geopolítica estratégica, donde México hoy día se volvió a ser la primera vanguardia del continente americano hasta dentro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es algo Alessandro, de increíble. Te paso la palabra. Sí, le voy a pedir a nuestro equipo en Chicago que nos ayude a mejorar la conexión, y si no se puede mejorar la conexión por Skype, que vayamos vía telefónica, porque creo que estás haciendo un análisis que es muy relevante. También le quiero decir que en unos minutos vamos a enlazarnos con Epigmenio Ibarra, el productor Epigmenio Ibarra, uno de los defensores más importantes de la Cuarta Transformación, para que nos dé su análisis de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le quiero decir a usted que está conectado con nosotros que el lunes, entre 8 y 10 de la noche, en Sin Censura Nocturno, nos acompañará el doctor Alfredo Jalife con su análisis también, con su visión de lo ocurrido en Washington, para que no se vaya a perder estas voces, estos análisis que son tan relevantes y que no son tomados en cuenta en los medios tradicionales, pero que son muy relevantes y necesarios en Sin Censura y en los medios independientes. Déjeme ir vía telefónica con Alessandro Pagani. Te ofrezco una disculpa, maestro Pagani,
pero bueno, así son a veces estas conexiones digitales que nos hacen quedar mal, pero por teléfono creo que escucharemos mejor tu análisis. Ahora sí, mi querido Alessandro, nos decías sobre este discurso que le regresa la dignidad que se había perdido en los sexenios anteriores, en esa relación de tú a tú, al menos así la entendí yo, ya es de tú a tú entre un presidente con autoridad moral de México y un presidente de Estados Unidos que respeta, como antes no respetaba ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Cedillo, ni a Salinas de Gortari. Por lo menos con esos casos me quedo, Alessandro Pagani. Exactamente, Vicente. Fíjate que no solo se puede comentar sobre los expresidentes de los Estados Unidos mexicanos, sino que si vamos a hacer unas comparaciones con las reuniones de Trump junto con la canciller alemana Merkel, o por ejemplo con la May, o por ejemplo con otros presidentes de otros países de las Naciones Unidas, veamos la actitud grosera, feminista, o sea, antifeminista por parte de Trump. Es una actitud siempre muy impositora, y en este caso nosotros veamos hasta en el lenguaje corporal por parte de Trump una actitud como si estuviera entre pares, y esto no únicamente porque Trump se acerca a unas elecciones y a una campaña electoral donde yo creo que necesita obviamente de los votos de la comunidad mexicana, pero los mexicanos allá en Estados Unidos tampoco son tontos que le van a regalar el voto, porque han vivido sobre su piel décadas y siglos de violencia. Pero es maravilloso ver cómo frente a la presencia de López Obrador y del reto político que le hizo frente dentro de la Casa Blanca, dentro de la extraña del monstruo, como se dice cuando se habla del imperio norteamericano. Nosotros veamos una actitud por parte de Trump no de sumisión, pero de reconocimiento de que los mexicanos que viven en Estados Unidos no son narcotraficantes, no son drogadictos, no son delincuentes, son un pueblo de trabajadores. Y esto es gracias a López Obrador. López Obrador logró hacer volver México, la nación azteca, dentro de la política internacional, porque no es solo la reunión con Trump, es también el reconocimiento que ahorita está sentado dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es algo de increíble, Vicente. Así es, y para muchos que no comprendían que un aldeano, hago referencia a Denise Dresser, de Macuspana, que un pueblerino, que un mesías tropical, me refiero a Enrique Krause, fuera a la Casa Blanca y saliera victorioso, como no lo han hecho los anteriores presidentes, o hacer referencia, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los exmandatarios neoliberales. No sorprende para muchos, al menos a mí no me sorprende. Lo que sí me llama mucho la atención es que se haya cuadrado Donald Trump. Y si bien es cierto, los tiempos, en la política los tiempos son muy profundos, muy relevantes, el presidente pareciera, salvo que tú digas otra cosa, Alessandro, que impuso el tono en esta primera reunión Trump-López Obrador. Sí, él prácticamente López Obrador impuso no solo la agenda política, sino un nuevo paradigma hasta dentro del TEMEC, porque lo explicitó muy bien el presidente de México ayer en sus discursos en la Casa Blanca, que hubo cambios, reformas estructurales adentro del TEMEC. O sea, no es ya el TEMEC anterior que se había firmado en los precedentes gobiernos del PRI y del PAN. Ya tenemos unas mejorías a niveles de acuerdos sindicales y laborales. Por ejemplo, los obreros mexicanos recibirán el mismo salario como todos los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá. Esto es algo increíble. Y luego, cuando yo hablo de un manifiesto político que se debería estudiar
dentro de todas las facultades de ciencias políticas y relaciones internacionales, yo pienso en el sentido de lo que López Obrador ha mencionado como presidentes de Estados Unidos. Aparte Lincoln y Washington, también ha mencionado Franklin Delano Roosevelt, cuando Franklin Delano Roosevelt reconoció la expropiación de las industrias y de las plantaciones petroleras extranjeras en territorio mexicano. Y esto es también otro mensaje indirecto a, por ejemplo, Justin Trudeau, sobre el respeto de pagar los impuestos de las multinacionales extranjeras canadienses que están presentes en territorio mexicano y que no quieren pagar porque son acostumbrados a las viejas políticas de los viejos gobiernos del PRI y del PAN. Alessandro Pagani, de voces como la de Silvano Aureoles, yo digo, él dice pobre México, yo digo pobre Silvano. El gobernador de Michoacán tuitea, pobre México, sus enemigos son los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y escribe además, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador no canceló su visita a Estados Unidos, tenía la esperanza de que actuara con dignidad, que pusiera en su lugar a Trump por todas las ofensas a nuestro país y a nuestra gente, pero no. En lugar de eso tuvo el atrevimiento de compararlo con Abraham Lincoln y George Washington. Fue a decirle que nadie nos ha tratado mejor que él, mintió y de paso fue a hacerle el spot de la campaña. Le repito, presidente, México tiene dignidad, México tiene memoria, aunque usted lo haya olvidado al cruzar la frontera. Después de hoy, ¿usted cómo cree que pasará la historia? El problema es que yo pregunto cómo pasará la historia Silvano Aureoles, o se va sin escalas al basurero de la historia. Dame tu opinión de un Silvano Aureoles que tiene muchas ganas de golpetear porque pareciera no entender el gran discurso, muy cuidado, fuerte, digno, así lo leo yo, del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Donald Trump. Sí, esas clases de personas nunca podrán entender porque están asigados del odio y del ego. Mira, le contesto con un proverbio ruso: los perros ladran, la caravana sigue adelante, y es lo que está haciendo López Obrador. En pocos años, en solo 2 años, logró cambiar los paradigmas de las relaciones internacionales, no solo bilaterales o trilaterales con Canadá y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Repito, valga la redundancia, México se va a sentar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque entre 139 países de las Naciones Unidas, 137 votaron que sí, que México merece de estar ahí. Y no es un reconocimiento así de imagen, es algo que es un reconocimiento político para las políticas internas y exteriores que López Obrador, el gobierno de la 4T y México, todos los mexicanos que lo han votado y que lo están respaldando, que vale más de un gobernador, que vale más de una persona que hace un comentario a nivel individual, pues es ahí la demostración que todo el mundo está reconociendo en México un país que merece de estar cerca de los grandes para las decisiones importantes a nivel mundial. Y obviamente Trump, que se encuentra en una situación de dificultad dentro de su país, necesita de una alianza estratégica con un país vecino como México. Y en este sentido, López Obrador, él no va allá para ser el subalterno de los intereses de la águila fascista de Norteamérica, sino que él va y lleva su propia agenda. Es maravilloso cuando él dijo 2 veces, López Obrador, yo decidí de ir en Estados Unidos, yo decidí que hoy íbamos a hablar del TEMEC. Es algo de impresionante, porque si pensamos a cómo se presentaban Peña Nieto y todos los presidentes en el pasado, pues no, o sea, todos sabemos que hubo una ruptura impresionante y que nadie se podía imaginar que López Obrador dentro de la Casa Blanca iba a hacer un discurso tan fuerte políticamente. Por eso que digo que es un manifiesto político con un grande valor y de relevancia a nivel histórico y político.
Alessandro, pagándote, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado mucha importancia a tener autoridad moral, que sin autoridad moral no hay autoridad política. Es lo que vimos ayer, la autoridad moral de López Obrador, que transformó los mexicanos son criminales, violadores, narcotraficantes de Donald Trump, en admitir lo que dice el presidente, que los mexicanos somos gente honrada, trabajadora y digna, porque Donald Trump se tiene que tragar frente a López Obrador sus insultos contra los mexicanos, y por más que las voces hagan ruido de insisto yo con Jorge Ramos, tienen que admitir que fue a la Casa Blanca a López Obrador y le dijo, sin decírselo, Donald Trump, estás equivocado, los mexicanos son estos. Y el presidente de Estados Unidos tiene que admitirlo y se tiene que tragar. Por más que digan en el PAN hoy que se trató de un evento de campaña de Donald Trump, y por más que me digan que estamos en proceso electoral, creo que el hombre con autoridad moral, como no la tuvo Peña Nieto, como no la tiene Felipe Calderón, como no lo pudo ejercer tampoco Vicente Fox, el hombre con autoridad moral va y le corrige la plana al presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves lo que te planteo? Pues sí, la autoridad moral se hace porque uno tiene moral. Y entonces López Obrador no solo es un grande estatista y presidente, sino que es una buena persona, un buen hombre, honesto, no es corrupto. Y entonces todo esto lo ven a nivel mundial. Y entonces su palabra tiene valor, porque no es la misma cosa. Todos podemos hablar de moral, de ética, etcétera, etcétera, en forma demagógica. Pero no, o sea, los hechos demuestran que López Obrador es un hombre, un presidente, que en pocos años está cambiando muchos paradigmas al interno de un país que ha heredado muchas dificultades, muchos problemas, y que no es fácil poderlos corregir. Por cuanto concierne la cuestión de que Estados Unidos hoy están obligados, frente a un presidente como López Obrador, de reconocer que la comunidad mexicana es un pueblo de trabajadores y no de criminales, viene desde el trabajo de estos últimos 2 años, no solo por parte de López Obrador, sino por parte también de Marcelo Ebrard, y me refiero, por ejemplo, a un hecho en particular. Cuando, te recuerdas, Vicente, hubo ese tiroteo en El Paso, donde yo creo que murieron también unos ciudadanos mexicanos. Y sí, en este caso, básicamente el gobierno de México, por la primera vez, porque también ahí en los gobiernos pasados nunca se defendió a los mexicanos que están y viven en Estados Unidos, en ese caso López Obrador, a través de Marcelo Ebrard, lanzaron un despacho, un comunicado, diciendo que ellos eran interesados en absolutos a participar en las investigaciones y en el proceso por el asesinato de ciudadanos mexicanos. Ahí empezó el nuevo paradigma, o sea, México, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, ahora sí está presente. Mexicanos y mexicanas, ahorita sí tienen presidente, tienen gobierno. Si algo le pasa, ustedes pueden ir a quejarse con las embajadas mexicanas presentes en Estados Unidos. Nosotros los vamos a defender, a proteger, a respaldar, porque no nos olvidamos de ustedes son trabajadores. Entonces todo este trabajo llega hasta ayer, cuando básicamente López Obrador, frente a Trump, le dijo, o sea, hay que cuidar a los mexicanos. Nosotros estamos aquí, y fue hermoso también ver en Nueva York, en Washington, las mexicanas y mexicanos trabajadores que viven allá en Estados Unidos, que estaban allí saludando a su presidente, López Obrador. Eso nunca pasó en el pasado. O sea, eso es lo que le duele a todos esos señores que hoy critican a López Obrador, porque le gustaría tanto poder ser, en lugar de López Obrador, con un pueblo que los quiere, pero el pueblo mexicano no quiere a esta gente del pasado. Ha votado hace 2 años por López Obrador, y López Obrador está
cumpliendo, consumando y con todas sus promesas, en medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial, en medio de que en países como en Europa, en Italia, en Francia, están levantando en alto una necropolítica, una biopolítica sobre los cuerpos. Deciden los médicos ya si una persona vive y muere. Nosotros veremos cómo es el manejo de la pandemia aquí en México, no a través de un estado de emergencia que se hizo normalidad, sino todo lo contrario, o sea, a través de la concientización de la población mexicana, dentro de todas sus contradicciones, de todo lo que viene de la cultura del purismo y del panismo que ha hecho tantos daños dentro de México. Sin embargo, en México surreal es ver cómo los mexicanos siguen a las directivas de su gobierno, porque lo creen. No sería posible todo lo contrario, porque no hay ejército en las calles que está evitando a las personas de salir de la casa porque hay cuarentena o de ponerse un cubreboca. No, aparte de lo que ha pasado allá en el norte con ese muchacho Giovanni que murió, pero eso es por el gobernador que es del PRI, pero veamos que a nivel nacional eso no está pasando. Entonces López Obrador no es solo un genio de la política internacional, sino que está cumpliendo también con sus promesas electorales de hace 2 años, querido Vicente. Muy bien, pues Alessandro Pagani, tú sabes que te respeto, te admiro y te agradezco que con mucha generosidad compartas este análisis con nosotros en Sin Censura. Te leemos tus análisis en la revista Contralínea, estamos al pendiente de lo que escribes y por lo pronto te mando un abrazo y espero verte muy pronto. Un abrazo de vuelta para ti y para todo el colectivo de Sin Censura. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Es Alessandro Pagani, escritor, historiador y analista político de Contralínea.